Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas con 2 minutos de este 9 de febrero de 2023, daremos inicio a la quinta sesión ordinaria de este pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con la instrucción del comisionado presidente y el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del pleno, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y les pregunto si alguien desea proponer alguna modificación. Adelante, secretario. Perdón, comisionada Ramírez, primero. Yo nada más tengo un punto en asuntos generales, señor presidente. Muy bien. Apuntamos un punto en asuntos generales, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Adelante, por favor, secretario. Gracias, comisionado presidente. También someto a su consideración dos propuestas de modificación al orden del día. La primera modificación relativa al retiro del recurso de revisión 13,997, en virtud de la solicitud que se realizó por correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, me permitan agregar 17 acuerdos de ampliación de plazo adicionales a los 5 ya listados, para contar con 22 acuerdos en este apartado, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Le pido que por favor tome la votación correspondiente con las modificaciones referidas. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, en virtud de las modificaciones propuestas para esta sesión, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Si es así, continuamos con el orden del día y procedemos al desahogo del punto 3, relativo a la aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de fecha 1 de febrero de 2023, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la cuarta sesión ordinaria de la presente anualidad. Muchas gracias, secretario. Procedemos al desahogo del punto 4, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo, por lo que hace este primer bloque de proyectos de resolución a recursos de revisión con respuesta a solicitudes de información pública y ejercicio de derechos ARCO, no se encuentran separados proyectos para su discusión y votación en lo particular. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. En este primer bloque, emito un voto disidente
en el recurso 13.922 por reservar la información consistente en la copia de la videograbación captada por las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, lo cual no obedece al interés público ni a la seguridad pública, vulnerando con ello el derecho de acceso a la información consagrado en nuestro artículo 6 de nuestra Constitución y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En razón a los demás recursos, mi voto es a favor, emitiendo 2 votos particulares en el 15.030, voto particular por el cobro de copias, toda vez que se debió privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de la información sin costo. Y en el 15.222, voto particular por dejar salvedad en la entrega de información curricular, expediente laboral de integrantes del Cabildo, ya que como la información curricular debe haberse generado a través, que es una obligación de transparencia, y el expediente laboral de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98, fracción 17ª de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, y que constituye una obligación de las instituciones la integración de este expediente. Si bien no constituye un requisito para ocupar un cargo de representación popular, sí existe una fuente obligacional para contar con los mismos, ya que tienen la calidad de servidores públicos, por lo tanto constituye una información de interés público, pues transparenta su trayectoria y abona su legitimidad y permite fortalecer la cultura cívica y democrática. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. Estoy a favor de los proyectos listados, sin embargo, emito voto en contra de los recursos de revisión 6.653 y acumulado 13.250, así como en el 16.739, por considerar que se debió ordenar la reserva del cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública, en específico de los municipios de Toluca, Huehuetoca y Sinacantepec, ya que esa información pueda ser identificable a los servidores públicos con funciones operativas, lo anterior para no poner en riesgo su integridad física. También emito voto en contra concurrente en el engrose del recurso de revisión 15.222, ya que la información relacionada con el currículum y la experiencia laboral del presidente municipal, síndico y regidores en el caso particular del Ayuntamiento de Metepec no es información que se genere, administre o posea el sujeto obligado, como ya él mismo lo refirió en su respuesta. Sin embargo, en el proyecto se está ordenando la entrega de dicha información por ser un criterio mayoritario de este pleno y que este mismo criterio no comparto. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Hago votos disidentes en el 7.867 y en el 13.922, ya que para ordenar la reserva de la información es necesario, en mi punto de vista, analizar la causal de reserva que se actualiza de acuerdo con el artículo 140 de la ley, así como la prueba de daño respectiva, donde se acredita el daño real, demostrable e identificable que se causa con la entrega de la información y que ésta supera el interés público de acuerdo con los diferentes ordenamientos. Es de señalar que ya la Corte se ha pronunciado en las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad 73 del 2017 y 66 del 2019, así como en el expediente 192/2018, recaído originalmente en el 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, bajo el número de expediente 192/2018, y que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que no basta con que la ley determine que la información es clasificada, como sucede en el caso específico de las videograbaciones solicitadas en este recurso 13.922, sino que además es necesario que se acredite la prueba de daño y de que todas las autoridades a las que se les solicita la revisión deben hacerlo como si solamente dependiera de ellos que la información pública sea transparente. Esto le traerá como beneficio al gobernado que su solicitud quede satisfecha en sede administrativa, sin verse en la necesidad de acudir a otras instancias
y se dilate el tiempo en el que verá satisfecho el ejercicio de su derecho. También emito voto disidente en el proyecto de resolución 10.596 del 2022 y acumulados, en donde que presenté conforme al criterio mayoritario de este pleno, toda vez que se ordena clasificar laudos en contra de los cuales se interpuso juicio de amparo, toda vez que desde mi perspectiva y la interpretación sistemática del artículo 96, fracción segunda de la Ley Federal de la Ley de Transparencia y el 30º de los lineamientos generales de clasificación, los laudos son información pública y no pueden ser reservados, no obstante hayan sido impugnados en mi punto de vista. Hago también en el resto de los proyectos iré a favor, haciendo votos particulares en el 6.653 de acumulado, 13.250 y 16.739 por el mismo tema de la prueba de daño. En el caso de 15.030, además del tema de prueba de daño, ya que desde mi perspectiva, cuando el particular solicita la información en copias certificadas y el sujeto obligado no atiende la modalidad en respuesta, en la resolución que emita este organismo garante, se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de los documentos sin costo. Por último, haría una opinión particular en el caso del 14.689, ya que si bien es cierto que el ayuntamiento ya reconoció que bloqueó a usuarios de sus redes sociales institucionales, y comparto el sentido del proyecto de resolución que indica que la información de esos usuarios es confidencial, considero indispensable hacer un pronunciamiento en el sentido de que dicha acción vulnera el derecho humano de acceso a la información, además de instarlo a no continuar bloqueando a usuarios de sus redes sociales y hacer del conocimiento los precedentes nacionales e internacionales donde incluso se ha ordenado a autoridades a desbloquear usuarios por considerar que se trata de un atentado a los derechos de dichos usuarios. Serían mis votos y comentarios. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los recursos de revisión, emitiendo voto disidente en el recurso 15.222, lo anterior toda vez de que no existe una fuente obligacional para el sujeto obligado para contar con los documentos donde conste la experiencia y se componga el expediente personal de los integrantes del Cabildo en términos de lo establecido en el artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos. Asimismo, como lo señala el artículo 119 de nuestra Constitución Federal, en donde se advierte que para ser miembro de un ayuntamiento no se requiere tener experiencia específica ni presentar determinados documentos para ocupar el puesto en cuestión. Por ende, se encuentra justificado que dicha información no obre en sus archivos. Incluso, la mayoría del Pleno de este instituto ha sostenido que en caso de que el sujeto obligado no cuente con la información solicitada, bastará con que así lo haga del conocimiento al particular, situación que en el caso particular fue precisada por el sujeto obligado. Por ello, atendiendo al criterio mayoritario, se estima que se debió confirmar esta parte de la respuesta. Y emito un voto disidente en los recursos 15.377, 15.605 y 17.026, porque a pesar que dentro de la resolución se argumenta que queda de manifiesto que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender los requerimientos señalados por el particular y que por ende no se encuentra obligado a entregar la información requerida ante la falta de atribuciones para generarla, poseerla o administrar lo solicitado, le ordenan emitir el acuerdo de incompetencia. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. Sí, secretario, estoy a favor de los proyectos de resolución listados en el bloque. Emito voto particular en los recursos de revisión 6.653 y acumulado, 13.250 y 16.739, apoyando la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que resuelve que los integrantes que trabajen en áreas relacionadas y adscritas a funciones de seguridad deben reservar el nombre y cargo en lo sustantivo. Es la razón de mis consideraciones, señor secretario. Muchas gracias. Del mismo modo, emito voto particular en el proyecto de resolución
del recurso de revisión 15,222, toda vez que considero que debe eliminarse la salvedad para que el sujeto obligado se pronuncie en el sentido de que no se cuenta con el documento en el que conste la información curricular de los titulares de los sujetos obligados, ya que de conformidad con el artículo 92, fracción 21 de la Ley de Transparencia Local, la información curricular desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del sujeto obligado constituye parte de sus obligaciones de transparencia común. ¿Es cuánto, secretario? Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 6,653 y acumulados, 7,867, 10,596, 13,250, 13,922, 15,222, 15,377, 15,605, 16,739 y 17,026 se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno. El resto de los proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos y respecto a los votos y opiniones particulares emitidas por algunos integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo cual respetuosamente solicito se puedan tener por reproducidos. Gracias, secretario. De esta forma llegamos al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del segundo bloque de proyectos de resolución a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Continuamos con el punto 4.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Le pido, por favor, omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los dos proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor de los recursos de revisión listados en este bloque, pero emito voto en contra en el recurso de revisión 12,758 ICR-76, como pues lo he referido, que es importante no solo reservar el nombre, sino también el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública, ¿no? Para no poner en riesgo la vida e integridad de los mismos. De acuerdo al ordenado también dentro de la controversia constitucional 325/2019, que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor, haciendo voto particular en el 12,758 ICR-76, también por no haberse acreditado la prueba de daño en la reserva de la información. Comisionado Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. Estoy a favor de los proyectos de resolución listados en el bloque y en congruencia con lo expuesto en el primer bloque, formulo voto particular en el recurso de revisión 12,758 ICR-76 al tratarse de soportes documentales vinculados con el nombre y cargo de elementos de seguridad. Gracias, secretario. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 6,017 se aprueba por unanimidad de votos. Respecto al 12,758 ICR-76 se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto disidente la comisionada Morales Martínez y voto particular el comisionado Parra Noriega y usted, comisionado presidente. ¿Es cuánto? El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, les informo que tenemos 22 acuerdos de ampliación de plazo listados en este apartado, los cuales proponen determinar la procedencia de las solicitudes de los sujetos obligados. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de estos 22 acuerdos de ampliación de plazo. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor.
Comisionado Parra Noriega, A favor en sus términos. comisionada Ramírez Peña, A favor. comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 22 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del instituto. Por favor, denos cuenta. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, de conformidad con el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, les informo que se encuentran debidamente concluidos los acuerdos aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. En asuntos generales tenemos primero el punto que solicitó la comisionada Ramírez, a quien le damos el uso de la voz. Gracias, señor presidente, y con su permiso, solamente quería tomar el tema en asuntos generales para resaltar un tema que considero que es bastante importante y en el cual nosotros como instituto debemos de sentirnos muy orgullosos. Y es precisamente por la obtención del segundo lugar nacional en el Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales 2022 que obtiene el ICEMIN, nuestro Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. El INAI reconoció al ICEMIN en la categoría sector público por el proyecto Consentimiento Expreso, en donde se fomentan las buenas prácticas medibles y replicables a través de los mecanismos de autorregulación. Esto llevado a cabo el pasado 25 de enero del 2023, en donde el ICEMIN obtuvo este segundo lugar por la cuestión de buenas prácticas. Y lo resalto porque hace unos días había una mesa de trabajo con el coordinador de datos personales, en donde se está trabajando esta carta de derechos, y él hacía mención sobre estas buenas prácticas que realizó el ICEMIN y sobre el segundo lugar que obtuvo. Entonces, quería resaltarlo ante todos para que lo conocieran, y sobre todo es algo que se ha venido trabajando desde hace tiempo, en donde el ICEMIN solicita a los particulares que a través de un escrito libre puedan determinar un beneficiario para el trato de sus datos personales. Esto a raíz de, yo creo, toda esta cuestión de la pandemia que se vino, que fue muy complicada, y obviamente reconocer este esfuerzo por parte de nuestro Instituto de Seguridad Social para poder llevar a cabo esta muy buena acción. Entonces, en eso versaba mi participación. Muchas gracias, señor presidente. Al contrario, Lupita, qué bueno que lo destacas. Yo diría que sí, efectivamente es notorio este reconocimiento al Instituto de Seguridad Social en el Estado. También hay que destacar que se hizo en coordinación con los trabajos que hizo el Infoem para acercarse a ellos a través de sus servidores públicos y empujar que se hiciera este consentimiento expreso. Es lo justo. De hecho, se inició también con un trabajo que empezó a hacer Sharon Morales, que estuvo insistente conmigo y con todos en que nos acercáramos a este tema del ICEMIN. Es fundamental. Ya se ha tomado como referente a nivel nacional como una muestra de que los institutos de seguridad social tendrían que avanzar hacia ese terreno del consentimiento expreso. Así es que se hizo, y es justo reconocerlo también, como parte de ideas de los servidores públicos y del Pleno del Infoem junto con el ICEMIN. Es justo reconocerlo y lo celebro también. Gustavo Parra, por favor. Gracias. Sí, aprovecho, ya que toca el tema de la comisionada Ramírez, qué bueno que se menciona. Efectivamente, para resaltar esas buenas prácticas, que es una de las figuras que además nuestra ley reconoce como pues una figura preventiva, que puede además servir como ejemplo para muchos otros sujetos obligados. Creo que es muy importante, muy relevante, y qué bueno que se reconoce, porque efectivamente se enmarca dentro del esfuerzo que se está haciendo por parte del sistema para hacer propuestas y actualizar nuestro marco normativo e ir ganando, digamos, espacio a los derechos humanos en el ámbito digital. Concretamente tiene que ver con el derecho, digamos, a la herencia digital, en el sentido de que se exprese ese consentimiento por parte de los derechohabientes que cotizamos al ICEMIN, en el sentido, pues, de que se sepa qué hacer con información de las personas fallecidas, y que en su momento se tenga acceso de una manera más pronta, más expedita, sin tener que venir a un recurso o a un procedimiento por medio de
del propio sujeto obligado y después de nosotros, y que de esta manera se abrevie y se le dé certeza de la posibilidad de acceder al expediente clínico, a información que tenga que ver con pues todo lo que en su momento tendrá que ver con pensiones y con otras cosas que son de la vida cotidiana de las personas, lo cual eso es lo relevante, y qué bueno que se destaca por la comisionada Ramírez, y también qué bueno que el comisionado presidente hace referencia a ese esfuerzo que se hizo desde el INFOEM, coordinados por la comisionada Morales, y que esto da pie a que el trabajo técnico que ahí se puso en marcha, pues diera un fruto muy concreto, y que ojalá que además esto se replique y sobre todo se haga de manera sistemática, para que no necesariamente sea que alguien lo solicite, sino cuando alguien se dé de alta, en ese momento se le den los formatos, se le dé la información, y los que no lo hayan hecho, pues se les invite a que puedan pasar efectivamente a llenar esos formatos, y que entonces pueda haber una cobertura pues de un porcentaje elevado de certeza en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Al contrario, comisionado, muchas gracias por el comentario. Muy bien, como segundo punto del orden del día, tenemos la aprobación por parte de este Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestas para esta sesión. Agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12:28 de este 9 de febrero de 2023, damos por concluida la quinta sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todos muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Éxito, Lupita. Buenas tardes.